Millonario regresa del trabajo sin anunciar, y lo que ve lo destroza por dentro el milagro en el jardín. Alejandro dejó caer su maletín de cuero italiano sobre el césped perfectamente cortado, paralizado al escuchar la risa que creía muerta y enterrada desde el accidente de su esposa hace un año. El sonido metálico del broche del maletín, golpeando una piedra, fue lo único que rompió su trance. Pero nadie más lo oyó. Sus ojos, acostumbrados a leer balances financieros y detectar mentiras en juntas directivas, no podían procesar la escena que se desarrollaba a escasos metros de él, detrás de los setos de jazmín del exclusivo jardín de infancia. Allí estaba Elena, la empleada doméstica que había contratado hacía apenas un mes, con la única instrucción de mantener la mansión impoluta y ser invisible. Llevaba su uniforme azul cielo, modesto y pulcro, con esos ridículos guantes de goma amarillos que parecían no quitarse nunca, ni siquiera para respirar. Pero Elena no estaba limpiando cristales ni frotando los suelos de mármol. Estaba arrodillada en la tierra, sin importarle las manchas en sus rodillas, con el rostro iluminado por una sonrisa que calentaba más que el sol de la mañana. Y frente a ella, sentado en el pequeño muro de piedra, estaba Mateo, su hijo. Su pequeño de 3 años, que se había sumido en un mutismo absoluto, un niño que miraba a través de las personas como si fueran fantasmas, un niño que había rechazado a los mejores psicólogos de Europa. Mateo no estaba mirando al vacío. Mateo estaba mirando a Elena con una adoración absoluta, con los ojos brillantes y llenos de vida. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Se ocultó instintivamente detrás del follaje, sintiéndose un intruso en la vida de su propio hijo. Observó cómo Elena, con esos guantes amarillos que deberían ser toscos y fríos, manipulaba los cordones de las zapatillas de Mateo con una delicadeza casi quirúrgica, como si estuviera desactivando una bomba o acariciando las alas de una mariposa. «A ver, mi pequeño príncipe», dijo Elena, y su voz no tenía el tono servicial que usaba en la mansión. Era una voz dulce, cantarina, llena de una autoridad maternal que hizo vibrar el pecho de Alejandro. «Pash, orejita de conejo por aquí, orejita de conejo por allá, y si el lobo sopla, ¡pum!, el nudo está listo». Alejandro esperó el silencio habitual de Mateo, esperó la indiferencia, pero lo que sucedió a continuación casi hace que sus rodillas cedan. Mateo soltó una carcajada cristalina, un sonido puro que golpeó a Alejandro con la fuerza de un tren de carga. El niño levantó sus pequeñas manos y, sin dudarlo, agarró las manos enguantadas de Elena. No le importó el látex, no le importó que fuera la empleada. Para él, esas manos amarillas eran el ancla de su mundo. «Otra vez», susurró Mateo. Alejandro se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. Había hablado. Después de 365 días de silencio tortuoso, de diagnósticos fríos y desesperanza, su hijo había hablado. Y no para pedir un juguete, no para llamar a su padre. Había hablado para pedirle a la chica de la limpieza que no dejara de jugar con él. Elena no se sorprendió, o al menos lo disimuló con una maestría que solo poseen las madres. Acarició la mejilla del niño con el dorso del guante, con un cuidado infinito para no rasparlo. «Claro que sí, mi amor», respondió ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «Haremos todos los nudos del mundo, hasta que tú quieras». Alejandro sintió una mezcla de gratitud devastadora y unos celos punzantes. Él le había comprado a Mateo los mejores juguetes, había llenado su habitación de tecnología, había contratado a las niñeras más caras de la agencia, y todas habían fracasado. Y ahí estaba esta mujer, una joven de 23 años, que cobraba el salario mínimo, logrando lo imposible con un simple juego de cordones y una paciencia infinita. Ella se inclinó hacia adelante y besó la frente del niño.
Fue un gesto prohibido, técnicamente. El contrato estipulaba 0 contacto físico innecesario con el heredero. Pero en ese momento, viendo cómo Mateo cerraba los ojos y se inclinaba hacia el contacto, recibiendo ese afecto como una planta sedienta recibe la lluvia, Alejandro supo que ese contrato era basura. Esa mujer le estaba devolviendo la vida a su hijo. «Gracias», susurró Alejandro para sí mismo, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, arruinando su imagen de empresario de hierro. Estaba a punto de salir, de ir hacia ellos, de abrazar a su hijo y quizás, en un impulso de locura, abrazar también a esa mujer que acababa de salvarlos a ambos. Dio un paso fuera de los arbustos, pisando una rama seca. El crujido fue leve, pero en la burbuja mágica que habían creado Elena y Mateo, sonó como un disparo. Elena levantó la vista, asustada, buscando el origen del ruido. Sus ojos se encontraron brevemente con la sombra de Alejandro entre las hojas, pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido mucho más agresivo rompió la atmósfera. El chirrido de unos frenos de disco de cerámica. Un deportivo rojo se detuvo bruscamente en la entrada del jardín de infancia, a pocos metros de donde estaban. La puerta del conductor se abrió y un tacón de aguja de 10 centímetros, rojo sangre y con suela roja, golpeó el asfalto con autoridad. El aire cambió instantáneamente. La calidez del momento se evaporó, reemplazada por una tensión eléctrica y fría. Alejandro se congeló. Conocía ese coche, conocía esos tacones, y sabía que el milagro que acababa de presenciar estaba a punto de ser atacado. La confrontación silenciosa. Alejandro retrocedió hacia las sombras de los cipreses. Su instinto de padre le gritaba que saliera y protegiera el momento, pero su cobardía, disfrazada de prudencia, lo mantuvo clavado al suelo. Era Isabela, su prometida. La mujer que la alta sociedad consideraba la madre perfecta para Mateo, no por su instinto maternal, sino por su apellido compuesto y sus acciones en la bolsa. Isabela caminó hacia el jardín con la elegancia depredadora de una pantera. Llevaba un vestido de diseñador que costaba más que lo que Elena ganaría en 5 años. Se quitó las gafas de sol con un gesto teatral y barrió el lugar con la mirada hasta que sus ojos, fríos como el hielo azul, se posaron en la escena del banco de piedra. La transformación en el rostro de Isabela fue instantánea. No hubo ternura al ver al niño, hubo asco, un asco visceral al ver la proximidad entre la sirvienta y el heredero. «¿Pero qué demonios está pasando aquí?», gritó Isabela. Su voz, aguda y cortante, hizo que los pájaros del jardín salieran volando. Elena saltó como si la hubieran quemado. Se puso de pie de un salto, bajando la cabeza inmediatamente, adoptando esa postura de sumisión que Alejandro odiaba pero que entendía, era su mecanismo de defensa. Mateo, sin embargo, no se movió. El niño se encogió sobre sí mismo. La luz en sus ojos apagándose al instante, reemplazada por el terror antiguo que vivía en su pecho. «Señorita Isabela, yo solo», balbuceó Elena, escondiendo las manos enguantadas detrás de su espalda, como si fueran armas del crimen. «¡Cállate!». Isabela acortó la distancia en 3 zancadas furiosas. Se detuvo frente a Elena, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta chocar contra el muro de piedra. «Te pagamos para que pierdas el tiempo jugando en el jardín, o te pagamos para limpiar la inmundicia». El niño tenía los cordones desatados, señorita. Solo estaba ayudándole a... «No me contestes». Isabela levantó una mano, y por un segundo Alejandro pensó que la golpearía. Tensó todos los músculos, listo para saltar, pero Isabela simplemente señaló los guantes amarillos con una mueca de repulsión absoluta. «Mírate, esos guantes asquerosos. Has estado limpiando inodoros con eso, ¿verdad?».
Y te atreves a tocar al hijo de Alejandro con esas mismas manos llenas de bacterias. Eres una inconsciente. Podrías enfermarlo. Era mentira. Alejandro sabía que Elena usaba pares diferentes. Sabía que era obsesivamente limpia. Pero Elena no se defendió. No podía. El poder de Isabela era aplastante. «Lo siento, señorita, no volverá a ocurrir», susurró Elena con la voz quebrada. Una lágrima solitaria escapó de sus ojos y rodó por su mejilla, pero ella no se atrevió a limpiarla. Isabela soltó un bufido de desprecio y se giró hacia Mateo. La ternura fingida que adoptó fue aún más grotesca que su ira. «Mateo, cariño, levántate de ahí inmediatamente. Esa mujer te ha llenado de gérmenes», dijo, extendiendo su mano perfectamente manicurada, llena de anillos de oro y diamantes. Mateo miró la mano de Isabela. Luego miró a Elena, que mantenía la vista en el suelo, derrotada. El niño buscaba a su protectora, buscaba a la mamá de los cordones, pero Elena ya no estaba disponible. Había sido reducida a la empleada. «Vamos». Isabela chasqueó los dedos impaciente. «No tengo todo el día. Tu padre nos espera para la cena de gala y tienes que estar presentable, no oliendo a limpiador barato». Mateo no se movió. Negó con la cabeza frenéticamente. «No», gimió el niño. Fue un susurro, mucho más débil que antes, pero Isabela lo escuchó. «¿Qué has dicho?», preguntó ella, entrecerrando los ojos. No parecía feliz de que hablara, parecía molesta por la desobediencia. Antes de que Mateo pudiera responder o refugiarse en Elena, Isabela lo agarró del brazo con fuerza. No fue un agarre suave, fue el agarre de alguien que posee algo, no de alguien que ama a alguien. Tiró de él con brusquedad, sacándolo del muro. Mateo tropezó, sus zapatitos recién atados por Elena arrastrándose por la grava. «¡Suélteme!», gritó Mateo, un estallido de voz que sorprendió incluso a Isabela. Elena dio un paso instintivo hacia adelante, sus manos enguantadas extendiéndose para proteger al niño. «Por favor, señorita, le va a hacer daño», suplicó Elena, olvidando su lugar por un segundo. Isabela se giró, con los ojos inyectados en furia. «Si das un paso más, te juro que te arruino la vida», siseó Isabela con una maldad tan pura que heló la sangre de Alejandro. «Vuelve a la mansión, a pie, y cuando llegue quiero ver mis zapatos limpios. Si te veo cerca del niño otra vez, haré que te deporten, o peor, haré que nunca más consigas trabajo en esta ciudad. ¿Me has entendido?». Elena se detuvo en seco. El miedo a perder el sustento, el miedo real a las conexiones poderosas de Isabela, la paralizó. Bajó la cabeza, derrotada. «Sí, señorita». Isabela sonrió, satisfecha con su victoria. Arrastró a Mateo hacia el coche deportivo. El niño iba llorando, girando la cabeza hacia atrás, estirando su manita libre hacia Elena. «¡Elena!», gritó Mateo. Un grito desgarrador. Alejandro, desde su escondite, sintió que el corazón se le partía en dos. Vio cómo Isabela metía a Mateo en el coche sin ninguna delicadeza y cerraba la puerta. El motor rugió y el coche salió disparado, levantando una nube de polvo que cubrió a la joven empleada. Elena se quedó sola en el jardín. El polvo se asentó sobre su uniforme azul. Lentamente se dejó caer de rodillas en el mismo lugar donde había estado jugando segundos antes. Se llevó las manos enguantadas a la cara y su cuerpo comenzó a temblar con sollozos silenciosos. No lloraba por el insulto. Alejandro lo sabía, lloraba porque le habían arrancado al niño de las manos. Alejandro salió de los arbustos. Sus piernas le pesaban toneladas. Caminó hacia donde había estado el coche, mirando la carretera vacía. Luego miró a Elena. Ella no lo había visto aún. El millonario sintió una vergüenza corrosiva. Había permitido eso. Se había quedado callado mientras la mujer que le devolvía la sonrisa a su hijo era humillada por la mujer que solo quería su apellido.
Miró su reloj, un Patek Philippe de $100.000, y sintió ganas de estrellarlo contra el suelo. ¿De qué servía todo su poder si no podía proteger lo único que importaba? Se acercó a Elena. Su sombra cayó sobre ella. Elena se tensó. Dejó de llorar de golpe y se limpió la cara rápidamente con el antebrazo, poniéndose de pie de un salto, esperando otro regaño, esperando que fuera el director del colegio o quizás otro supervisor. Al levantar la vista y ver a Alejandro, el dueño de la mansión, el gran señor, sus ojos se abrieron con pánico. «Señor Alejandro, Perdón, ya me voy. No le diga a la señorita Isabela que me vio llorando. Por favor, necesito el trabajo», suplicó, su voz temblando, juntando sus manos amarillas en un gesto de rezo. Alejandro la miró, vio el terror en sus ojos, y en ese momento algo cambió dentro de él. La imagen de ejecutivo frío se agrietó. «Elena», dijo él. Su voz sonó ronca, extraña. «Sube al coche». «Señor». Elena retrocedió confundida. «He dicho que subas a mi coche, no vas a ir a pie». Elena lo miró, buscando algún truco, alguna trampa. Pero Alejandro no estaba mirando sus guantes con asco. Estaba mirando sus ojos con una intensidad que la hizo estremecer. No era ira, era algo mucho más peligroso y profundo, era desesperación. «Tenemos que hablar de mi hijo», sentenció Alejandro, abriendo la puerta trasera de su limusina negra que acababa de llegar silenciosamente, y de lo que acaba de pasar. Elena dudó un segundo mirando hacia la carretera por donde se habían llevado a Mateo. Luego asintió levemente y subió al vehículo. Alejandro se quedó un momento fuera, respirando el aire que aún olía al perfume caro y venenoso de Isabela, y juró que esa mujer no volvería a tocar a su hijo. Pero primero necesitaba saber el secreto de los guantes amarillos. El conflicto en la mansión. El viaje en la limusina fue un mausoleo de silencio. Elena, sentada en el borde del asiento de cuero beige, mantenía las manos enguantadas apretadas sobre su regazo, mirando por la ventana polarizada como si esperara que la policía la detuviera en cualquier momento por el simple crimen de estar ahí. Alejandro, frente a ella, tecleaba en su teléfono, pero su mente no estaba en los negocios. Estaba reproduciendo una y otra vez la risa de Mateo, esa risa que valía más que todas sus acciones en la bolsa de valores. Cuando el auto cruzó las enormes rejas de hierro forjado de la mansión Los Olivos, el estómago de Elena se contrajo. La casa, una estructura imponente de estilo colonial moderno, solía parecerle un lugar de trabajo. Ahora le parecía la boca de un lobo. Apenas el chofer abrió la puerta, la figura de Isabela apareció en el pórtico, recortada contra la luz dorada del vestíbulo. No se había cambiado de ropa, pero sostenía una copa de vino tinto como si fuera un cetro real. Sus ojos azules eran 2 punzales de hielo. «Vaya», dijo Isabela, su voz goteando veneno mientras bajaba los escalones de mármol. «El señor de la casa ha decidido traer a la servidumbre en su carruaje. ¿Qué sigue, Alejandro? La sentarás a cenar en la mesa principal». Alejandro bajó del auto y se ajustó el saco, ignorando el sarcasmo. Se giró y esperó a que Elena bajara. Ella lo hizo con torpeza, temerosa de pisar mal. «Isabela, basta», ordenó Alejandro, con un tono bajo pero vibrante de autoridad. «Elena viene conmigo porque necesitamos hablar sobre lo que pasó en el kinder». «¿Lo que pasó?» Isabela soltó una risa seca, sin humor. «Lo que pasó es que esta mujer rompió todas las reglas de higiene y protocolo, y tú, en lugar de firmar su despido, le das un paseo en limusina. Es patético, Alejandro. Tienes a todo el servicio murmurando». «Mateo habló», dijo Alejandro. Las palabras cayeron como piedras pesadas entre ellos. Isabela se detuvo en seco, la copa de vino oscilando peligrosamente en su mano.
Por un segundo, su máscara de perfección se agrietó, mostrando una duda genuina. «¿Qué?» dijo mamá, continuó Alejandro clavando sus ojos en los de su prometida. «No me lo dijo a mí, no te lo dijo a ti, se lo dijo a ella». Alejandro señaló a Elena. Isabela giró la cabeza lentamente, mirando a la empleada con una mezcla de incredulidad y un odio renovado, mucho más profundo y oscuro que el simple desprecio de clase. Era celos, celos puros y duros. «Eso es imposible», siseó Isabela, acercándose a Elena hasta que pudo oler su miedo. «El niño tiene daño cerebral. Los médicos lo dijeron. Si dijo algo, fue un balbuceo sin sentido. Y tú», señaló el pecho de Elena con un dedo acusador. «Tú te aprovechaste de eso, manipuladora. Seguro le das dulces o lo condicionas como a un perro para quedar bien con el patrón». «No». Elena levantó la vista por primera vez, ofendida. «Nunca haría eso. El niño solo necesita cariño, señorita. Se siente solo». «Me estás llamando mala madre», gritó Isabela, estrellando la copa de vino contra el suelo. El cristal estalló y el líquido rojo manchó las botas de trabajo de Elena como sangre. «Lárgate, estás despedida. Quiero que saques tus trapos sucios de mi casa ahora mismo». «Isabela, tú no tienes autoridad para...», comenzó Alejandro, pero fue interrumpido. Un grito desgarrador provino del piso de arriba. No fue un grito de dolor físico, sino de terror puro. Era Mateo. Alejandro palideció y corrió hacia la entrada, empujando a Isabela a un lado. Elena no lo dudó. Olvidando el despido, olvidando el miedo, corrió tras él, subiendo las escaleras de dos en dos, con el instinto de protección guiando sus pasos. Isabela lo siguió, maldiciendo en voz alta. Al llegar a la habitación de Mateo, la escena era un caos. La niñera de turno, una mujer mayor con credenciales impecables, estaba arrinconada contra la pared, pálida. Mateo estaba en el centro de la habitación, rodeado de juguetes rotos. Había volcado una estantería. Estaba tirado en el suelo, golpeando la alfombra con los puños, gritando con la garganta abierta, con los ojos cerrados y el rostro rojo por la falta de aire. «¡Mateo!». Alejandro intentó acercarse, pero el niño lanzó un bloque de madera que golpeó a su padre en la espinilla. El niño estaba fuera de sí, en un ataque de pánico total. «¡Hagan algo!», chilló Isabela desde la puerta tapándose los oídos. «¡Que se calle! ¡Me va a dar una migraña!». Alejandro intentó abrazarlo, pero Mateo se retorcía como un pez fuera del agua, arañando al aire, rechazando el contacto. El corazón de Alejandro latía desbocado. Nunca había visto una crisis tan violenta. Entonces, una sombra azul pasó a su lado. Elena se dejó caer de rodillas entre los escombros de juguetes. No intentó agarrar al niño, no gritó. Simplemente empezó a tararear. Una melodía suave, grave, constante, y comenzó a golpear suavemente sus guantes amarillos contra sus propios muslos, creando un ritmo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Chas! Mateo dejó de gritar un segundo para tomar aire y escuchó el ritmo. Abrió los ojos, llenos de lágrimas y pánico, y vio el color amarillo. Elena no lo miraba directamente para no invadirlo. Seguía con su ritmo, acercando las manos poco a poco, como si fueran dos patitos de goma nadando hacia él. El patito amarillo se fue a nadar. Cantó Elena con la voz temblorosa pero dulce. El cambio en la habitación fue palpable. La energía caótica se disipó como humo. Mateo dejó de golpear el suelo. Su respiración, antes entrecortada, empezó a acompasarse con el ritmo de las manos de Elena. Lentamente, el niño se arrastró por la alfombra hasta llegar a ella. Elena abrió los brazos y Mateo se refugió en su pecho, escondiendo la cara en el uniforme azul, sollozando ahora con suavidad, liberando la angustia.
Elena lo meció, ignorando a los 3 adultos que la observaban, ignorando que la mujer más poderosa de la casa quería destruirla. En ese metro cuadrado de alfombra, ella era la reina, y Mateo estaba a salvo. Alejandro observó la escena, respirando agitadamente. Miró a Isabela, que tenía la mandíbula tensa y los puños apretados. Furiosa no por el sufrimiento del niño, sino porque alguien más había logrado calmarlo. «Nadie la va a despedir», dijo Alejandro sin mirar a Isabela, con la vista fija en su hijo. «Elena se queda, y le duplicaré el sueldo. A partir de hoy, su única función es cuidar a Mateo». Isabela dio un paso atrás, como si la hubieran abofeteado. Miró a Alejandro con odio, luego a Elena. «Te vas a arrepentir de esto, Alejandro», murmuró Isabela, con una calma que daba más miedo que sus gritos. «Te vas a arrepentir de meter a una rata en tu cama». Dio media vuelta y salió de la habitación, sus tacones resonando como martillazos en el pasillo. Alejandro sabía que la guerra acababa de empezar, pero al ver a su hijo dormir en los brazos de la empleada, supo que valía la pena pelearla. El secreto de los guantes. La noche cayó sobre la mansión, envolviéndola en un silencio denso. En la habitación de Mateo, solo la luz tenue de una lámpara con forma de luna iluminaba la estancia. El niño dormía profundamente en su cama, con una mano colgando fuera de las sábanas. Elena estaba sentada en una silla de madera junto a la cama, velando su sueño. No se había movido en 3 horas. La puerta se abrió con un chirrido suave. Elena se puso de pie de un salto, alisándose el uniforme, lista para defenderse o para servir. Pero era Alejandro. El millonario entró despacio, sin saco, con la camisa blanca desabotonada en el cuello y las mangas arremangadas. Parecía agotado, más humano que el magnate que aparecía en las revistas. Traía 2 tazas de té humeante. «Siéntate, por favor», susurró Alejandro, ofreciéndole una taza. «No debería, señor. No está permitido que...» «Al diablo con lo que está permitido», la interrumpió él, pero con suavidad. «Has salvado a mi hijo hoy, 2 veces. Tómalo». Elena aceptó la taza con manos temblorosas. El calor de la porcelana traspasó el caucho de sus guantes. Se volvió a sentar, y Alejandro arrastró una otomana para sentarse frente a ella, a una distancia respetuosa pero íntima. Observaron a Mateo dormir unos minutos en silencio. «Isabela dice que eres peligrosa», dijo Alejandro de repente, sin apartar la vista del niño. Elena bajó la mirada a su taza. «La señorita Isabela quiere lo mejor para el niño. Yo solo soy una extraña. Entiendo su desconfianza. No la defiendas. Ella no lo quiere. Ella quiere la foto de la familia perfecta para su campaña de imagen». Alejandro suspiró, frotándose la cara con las manos. «Pero tú eres diferente». Alejandro giró la cabeza y miró las manos de Elena. Esos guantes amarillos, chillones, industriales, contrastaban violentamente con la delicadeza de sus gestos, con la suavidad de su voz. Llevaba todo el día con ellos. No se los había quitado para comer, ni para ir al baño, ni ahora en la intimidad de la noche. «Elena», dijo él, su tono cambiando a uno de curiosidad seria, «necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. Si vas a cuidar a mi hijo, no puede haber secretos». Elena tensó los hombros. Sabía lo que venía. Siempre venía. «Dígame, señor». «Los guantes». Alejandro señaló sus manos. «Isabela dijo que estaban sucios, que tenías bacterias, pero yo vi cómo los limpiabas con alcohol antes de tocar a Mateo. Vi que tienes cajas nuevas en tu bolso. No es suciedad». Elena apretó la taza con fuerza. El caucho crujió. Es una costumbre, señor. Tengo la piel sensible. Los detergentes... «No me mientas», la cortó Alejandro. Se inclinó hacia adelante, invadiendo suavemente su espacio. «Hace calor aquí.
Llevas horas con ellos. Tus manos deben estar sudando, debe ser incómodo. ¿Por qué no te los quitas? ¿Qué escondes ahí abajo? Elena sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Era el momento en que la despedirían no por una mentira, sino por la verdad, por la repugnancia. Siempre pasaba. La gente quería caras bonitas y manos suaves. Si me los quito, tal vez no quiera que toque a su hijo nunca más, susurró ella, con la voz rota. Alejandro la miró fijamente. Pruébame. Elena dejó la taza en la mesita de noche. Respiró hondo, como si fuera a sumergirse bajo el agua. Con lentitud dolorosa, agarró el borde del guante izquierdo con su mano derecha. Tiró de él. El látex se estiró y se dio con un chasquido húmedo. Alejandro contuvo el aliento. Cuando el guante cayó al suelo, Alejandro no vio una mano. Vio un mapa de dolor. La piel de Elena, desde la muñeca hasta la punta de los dedos, no era suave ni tersa. Estaba cubierta de cicatrices profundas, rugosas, de tonos rosados y nacarados. La piel estaba tirante, deformando ligeramente la forma natural de los dedos, aunque conservaban su movilidad. Eran quemaduras, quemaduras graves, antiguas. Elena, temblando, se quitó el otro guante. La mano derecha estaba igual, o quizás peor. Escondió las manos en su regazo inmediatamente, incapaz de sostener la mirada de él, esperando el gesto de asco, la mueca de repulsión que había visto en tantos otros. «¡Un incendio!», comenzó a explicar atropelladamente mirando al suelo. «Hace 5 años. Mi casa se quemó. Mi hermanito estaba en la cuna. El techo estaba cayendo. Tuve que apartar las vigas ardiendo con las manos para sacarlo. Él salió ileso, ni un rasguño. Pero mis manos, el fuego se llevó la piel. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero la gente se asusta. Dicen que parecen manos de monstruo, que asusto a los niños. Por eso uso los guantes, para que Mateo no vea esto». El silencio se estiró, denso y pesado. Elena cerró los ojos, esperando el veredicto. «Vete». Sintió un contacto cálido sobre sus manos. Abrió los ojos de golpe. Alejandro había estirado sus propias manos, perfectas, cuidadas, y había tomado las de ella entre las suyas. No había asco en su tacto. Sus dedos acariciaron con infinita suavidad los surcos de las cicatrices, trazando el mapa de su sacrificio. «Estas no son manos de monstruo, Elena», dijo Alejandro, con la voz estrangulada por la emoción. Levantó la vista y sus ojos estaban húmedos. «Son las manos más hermosas que he visto en mi vida. Son manos que salvaron una vida. Manos que se quemaron por amor. Isabela tiene manos de seda, pero nunca se ha sacrificado por nadie. Tú eres una heroína». Elena sintió que el corazón se le detenía. Nadie, nunca, le había dicho algo así. Sintió una calidez que subía por sus brazos y le llenaba el pecho, una sensación de aceptación que no había sentido en años. «Señor», intentó retirar las manos abrumada por la intensidad del momento. «No te los vuelvas a poner», pidió él, sujetándolas firmemente. «Al menos no en esta casa, no conmigo. No tienes nada de qué avergonzarte. Quiero que Mateo sienta la textura de la valentía, no la del plástico». Se miraron fijamente, conectados por un dolor compartido y una comprensión nueva. En ese cuarto en penumbra, las barreras de clase, de dinero y de posición se disolvieron. Solo eran un padre desesperado y una mujer con cicatrices, unidos por el amor a un niño roto. Pero no estaban solos. La puerta de la habitación estaba entreabierta apenas unos milímetros. En el pasillo oscuro, un ojo azul observaba la escena. Isabela había regresado para espiar. Vio cómo Alejandro sostenía esas manos deformes como si fueran reliquias sagradas. Vio la mirada que le dedicaba a la sirvienta, una mirada que nunca le había dedicado a ella.
Isabela se apartó de la puerta en silencio, con el corazón latiendo con un ritmo venenoso. No gritó, no rompió nada, sonrió en la oscuridad. Así que una heroína, pensó Isabela mientras caminaba hacia su habitación. Veamos qué tan heroína eres cuando todos crean que eres una ladrona. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Joyería Cartier? Sí, soy Isabela. Necesito que me preparen una factura falsa. Y necesito que me traigan el reloj de oro más caro que tengan, mañana mismo. Sí, tengo un regalo especial que hacer. La trampa estaba lista. Y Elena, con sus manos desnudas y su corazón abierto, no tenía idea de que estaba caminando directo hacia el abismo. La trampa. A la mañana siguiente, la atmósfera en la mansión Los Olivos había cambiado sutilmente, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Elena caminaba por los pasillos con una sensación extraña de desnudez. Por primera vez en 5 años, sus manos no llevaban la barrera de látex amarillo. Sus cicatrices, mapas rosados y brillantes de su sacrificio, estaban expuestas al aire y a las miradas. Se sentía vulnerable, pero cada vez que cruzaba la mirada con Mateo y el niño le sonreía sin miedo al ver sus dedos marcados, sentía una inyección de valentía que nunca antes había experimentado. Alejandro se había ido temprano a la oficina, pero antes de salir había dejado una orden clara al personal. Elena tiene acceso total a Mateo. Nadie debe interferir. Esa orden había sido un escudo durante toda la mañana, protegiéndola de las miradas curiosas de las otras empleadas y del mayordomo. Sin embargo, el verdadero peligro no venía del personal. Isabela bajó a las 11 de la mañana, vestida con una bata de seda color champán y una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos. Elena estaba en la sala de estar, sentada en la alfombra, construyendo una torre de bloques con Mateo. Al ver entrar a la prometida del patrón, Elena intentó levantarse de inmediato, ocultando instintivamente sus manos detrás de la espalda. «No te levantes, querida», dijo Isabela con una suavidad que hizo que se le erizaran los vellos de la nuca a Elena. «Veo que el niño está feliz. Eso es lo único que importa, ¿verdad?» Elena parpadeó, confundida. Esperaba gritos, insultos o una nueva amenaza de despido. Esa amabilidad repentina era más aterradora que cualquier bofetada. «Sí, señorita Isabela». «El niño está muy tranquilo hoy», respondió Elena con cautela. Isabela caminó alrededor de ellos, observando la escena como un director de teatro inspeccionando el escenario. Se detuvo frente a una mesa auxiliar donde había dejado su bolso de diseñador abierto. «Sabes, Elena, estuve pensando en lo de ayer», dijo Isabela, sacando un estuche de terciopelo azul oscuro del bolso. «Alejandro tiene razón. Quizás fui demasiado dura. Mis nervios con la boda me están matando. Solo quiero que esta familia funcione». Abrió el estuche frente a Elena. Dentro brillaba un reloj de oro macizo con incrustaciones de diamantes alrededor de la esfera. Era una pieza masculina, pesada, imponente. «Es el regalo de compromiso para Alejandro», explicó Isabela, haciendo que los diamantes atraparan la luz del sol. «Un Rolex edición limitada. Cuesta más que esta casa, probablemente. Quería dárselo esta noche en la cena privada. ¿Crees que le guste?» «Es muy hermoso, señorita», murmuró Elena, sin atreverse a mirar demasiado tiempo un objeto que representaba más dinero del que ella vería en 100 vidas. «Sí, lo es». Isabela cerró el estuche con un golpe seco. «Voy a subir a ducharme. Dejaré esto aquí un momento mientras busco unos papeles en el despacho. Por favor, échale un ojo, ¿sí? No confío en las otras chicas, pero tú, Alejandro, confía en ti». Isabela dejó el estuche sobre la mesa baja, peligrosamente cerca de donde Mateo y Elena jugaban, y salió de la habitación tarareando. Elena se quedó paralizada. Su instinto de supervivencia le gritaba que algo andaba mal. ¿Por qué dejaría algo tan valioso ahí?
Intentó ignorar el estuche y centrarse en Mateo, pero la caja de terciopelo parecía pulsar con una energía oscura. 20 minutos después, Isabela regresó, pero no venía sola. Traía un vaso de jugo de naranja en la mano y una expresión de urgencia fingida. «¡Ay, qué torpe soy!», exclamó al entrar, tropezando accidentalmente cerca de la mesa. El jugo salió volando, manchando la alfombra persa y salpicando el uniforme de Elena. «¡Perdón, señorita!». Elena se levantó de un salto, buscando algo para limpiar. «No, no, culpa mía», dijo Isabela rápidamente. «Ve a la cocina a buscar trapos, rápido, antes de que se fije la mancha». «¡Corre!». Elena no lo pensó. El pánico a que se arruinara la alfombra carísima la impulsó a correr hacia la cocina. Dejó a Mateo solo en la sala por menos de 2 minutos. Fue tiempo suficiente. En cuanto Elena desapareció por el pasillo, la sonrisa de Isabela se desvaneció, reemplazada por una mueca de concentración clínica. Se movió con la velocidad de una víbora, abrió el estuche de terciopelo, sacó el reloj pesado y cerró la caja vacía, dejándola exactamente donde estaba. Miró alrededor. Vio el bolso de tela desgastada de Elena, que la empleada había dejado en una silla cercana junto con sus cosas personales, ya que Alejandro le había permitido tener sus cosas cerca del niño. Isabela se acercó al bolso. Era humilde, con el cierre un poco roto. Sin dudarlo, deslizó el reloj de oro y diamantes dentro del bolsillo interior del bolso de Elena, envolviéndolo en un pañuelo de papel sucio que había ahí. «A ver cómo le explicas esto a tu Salvador», susurró Isabela. Regresó a su posición original justo cuando Elena entraba corriendo con un rollo de papel y un spray limpiador. «Aquí estoy, señorita, no se preocupe, yo lo limpio», dijo Elena jadeando, arrodillándose para frotar la mancha de jugo. Isabela la miró desde arriba con una satisfacción sádica. «Gracias, Elena. Eres tan eficiente», dijo Isabela, acariciando la cabeza de Mateo, quien se apartó de su tacto. «Alejandro estará tan feliz de saber que cuidaste todo mientras yo no estaba». Elena frotó la alfombra con fuerza, usando sus manos desnudas y cicatrizadas, agradecida de que el incidente no hubiera pasado a mayores. No tenía idea de que, a menos de 2 metros de ella, en su propio bolso, descansaba la bomba de tiempo que estaba a punto de destruir su vida. La acusación. La tarde cayó pesada y calurosa. Alejandro regresó a la mansión a las 3, inusualmente temprano, con la intención de almorzar con su hijo, y si era honesto consigo mismo, ver a Elena. La imagen de las manos quemadas de la joven no lo había dejado concentrarse en todo el día. Entró en el comedor principal, donde la mesa ya estaba puesta. Isabela lo recibió con un beso en la mejilla, perfectamente maquillada y vestida para impresionar. «Amor, llegaste justo a tiempo», dijo ella guiándolo a su silla. «Tengo una sorpresa para ti». «Bueno, tenía. Iba a dártela en la cena, pero no puedo esperar». Alejandro sonrió, cansado pero agradecido por el gesto. «¿Ah, sí? ¿Qué es?» «Espera aquí». Isabela fue a la sala de estar y regresó con el estuche de terciopelo azul. Caminó hacia él con solemnidad. Todo el personal de servicio, incluida la ama de llaves y 2 camareros, estaba presente, de pie contra la pared, esperando para servir la comida. Elena no estaba. Estaba en la cocina preparando la papilla especial de Mateo. «Alejandro, sé que hemos tenido tensiones», comenzó Isabela, colocando la caja frente a él. «Pero quiero que sepas que estoy comprometida contigo. Este es un símbolo de mi lealtad». Alejandro abrió la caja. Estaba vacía. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro frunció el ceño, confundido, mirando el hueco en el terciopelo blanco donde debería haber un reloj. «¿Es una broma?», preguntó él mirando a Isabela. Isabela se acercó, y su rostro pasó de la expectación al horror genuino, o eso parecía.
¿Qué? No, estaba ahí. Lo puse ahí esta mañana. Agarró la caja, la sacudió, miró debajo de la mesa. No puede ser. Era un Rolex de $50,000, Alejandro. Lo dejé en la sala, sobre la mesa. Solo me fui un momento para... Oh, Dios mío. Isabela se llevó las manos a la boca, abriendo los ojos desmesuradamente mientras miraba hacia la puerta de la cocina. ¿Qué pasa? Alejandro se puso de pie, su tono volviéndose serio. Isabela, cálmate. ¿Dónde lo dejaste exactamente? En la mesa de la sala, dijo ella con la voz temblorosa. Solo me alejé un momento para buscar unos papeles. La única persona que estaba ahí era... Se detuvo, dejando que el nombre flotara en el aire, pesado y tóxico. ¿Quién? Presionó Alejandro. Elena, susurró Isabela. Luego su voz cobró fuerza indignada. Elena estaba ahí. Estaba sola con el reloj. Alejandro sintió un golpe en el estómago. No, eso es ridículo. Elena no robaría nada. Ah, ¿no? Isabela se giró hacia él, con los ojos echando chispas. Es una chica que viene de la nada, Alejandro. Tiene deudas, vive en un barrio marginal. ¿Tienes idea de lo que podría hacer con $50,000? Llamen a esa mujer ahora mismo. Nadie va a llamar a nadie hasta que busquemos bien, rugió Alejandro. Pero Isabela ya estaba gritando. Ama de llaves, traiga a Elena y su bolso. ¡Ahora! La tensión en la habitación era irrespirable. Minutos después, Elena entró en el comedor, cargando a Mateo en un brazo y su bolso en el otro, ya que estaba a punto de salir a su descanso. Se detuvo al ver las caras de todos. Mateo sintió la tensión y se aferró al cuello de Elena. ¿Pasa algo, señor?, preguntó Elena, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Elena, dijo Alejandro, tratando de mantener la calma, aunque la duda empezaba a corroerlo. Ha desaparecido un reloj muy valioso. ¿Has visto algo en la sala? ¿Un reloj? No, señor. Yo solo estuve jugando con Mateo y limpiando la mancha que hizo la señorita Isabela. ¡Miente!, gritó Isabela señalándola. Aprovechaste que fui por jugo para robarlo. Revisen su bolso. ¡No! Elena retrocedió, abrazando su bolso contra su pecho, protegiendo su escasa privacidad. Yo no he robado nada. Señor Alejandro, por favor, créame. Mis manos. Usted sabe que mis manos no hacen eso. La mención de las manos pareció golpear a Alejandro. Recordó las cicatrices, la historia del incendio. Quería creerle. Desesperadamente quería creerle. Isabela, basta, ella no lo tiene, dijo Alejandro firmemente. Si no lo tiene, ¿por qué no deja que revisemos el bolso?, retó Isabela cruzándose de brazos. Si no tiene nada que ocultar, no debería importarle, a menos que tu heroína sea en realidad una vulgar ladrona. Alejandro miró a Elena. Elena, por favor, solo para callarle la boca. Vacía el bolso. Elena miró a Alejandro con ojos llenos de lágrimas. Vio en su mirada que, aunque la defendía, necesitaba la prueba. Esa falta de fe ciega le dolió más que los gritos de Isabela. Con manos temblorosas colocó a Mateo en el suelo, quien corrió a abrazar la pierna de su padre y puso su bolso sobre la mesa de caoba. «No tengo nada», sollozó ella. Abrió el cierre, volcó el contenido sobre la mesa. Cayeron un monedero viejo, unas llaves, un peine, un paquete de galletas para Mateo y un envoltorio de papel arrugado. El objeto pesado dentro del papel hizo un sonido metálico al golpear la madera. El papel se abrió ligeramente, revelando el brillo inconfundible del oro y los diamantes. El tiempo se detuvo. Elena se quedó sin aliento. Se llevó las manos cicatrizadas a la boca, ahogando un grito. «¡No! ¡Eso no es mío! ¡Yo no lo puse ahí!».
Isabela soltó un grito triunfal disfrazado de indignación. ¡Lo sabía! ¡Ahí está! La mosquita muerta resultó ser una ratera profesional. Alejandro miraba el reloj sobre la mesa. Su rostro se había vuelto de piedra. La lógica empresarial, fría y dura, tomó el control. La evidencia era física, irrefutable, estaba en su bolso. No había forma de explicarlo. Sintió una decepción tan profunda que le quemó el pecho. Se sintió traicionado. Se había abierto a ella, había tocado sus cicatrices, había confiado a su hijo, y ella le había robado en su propia casa. «Alejandro», suplicó Elena intentando acercarse a él. «Le juro por la vida de mi madre que yo no». «¡No te acerques!», bramó Alejandro. Su voz fue tan fuerte que Mateo se echó a llorar. Alejandro levantó la vista y miró a Elena. Ya no había calidez en sus ojos. Solo había un muro de hielo. «Te defendí. Te di mi confianza. Te di acceso a mi hijo. Y así es como me pagas». «¡Es una trampa!», gritó Elena desesperada mirando a Isabela. «Ella lo puso ahí». «¡Qué descaro!». Isabela se indignó, abrazándose a Alejandro. «¿Ahora me vas a culpar a mí de tu crimen?». «Alejandro, llama a la policía. Quiero verla esposada». Alejandro cerró los ojos un momento, luchando contra el impulso de destruir todo. Miró a Mateo, que lloraba desconsolado, y luego a Elena, que temblaba como una hoja. No podía verla en la cárcel. A pesar de todo, no podía. «No habrá policía», dijo Alejandro con voz muerta. «¿Qué?», chilló Isabela. «He dicho que no». Alejandro miró a Elena. «Toma tus cosas y lárgate, ahora mismo. Si te veo cerca de esta casa o cerca de mi hijo otra vez, entonces sí llamaré a la policía y me aseguraré de que te pudras en una celda». «Señor», Elena intentó dar un paso. «¡Vete!», gritó Alejandro, golpeando la mesa con el puño. Elena dio un salto hacia atrás. Entendió que estaba todo perdido. La verdad no importaba frente a la evidencia del poder. Miró a Mateo una última vez. El niño le tendía los brazos gritando: «¡Mamá, mamá!». Eso rompió a Elena por completo. Agarró su bolso vacío, dejando sus pocas pertenencias tiradas en la mesa junto al maldito reloj, y salió corriendo del comedor, cegada por las lágrimas, con el sonido de los llantos de Mateo persiguiéndola como un fantasma. Isabela tomó el reloj de la mesa y lo acarició, ocultando una sonrisa. «Hiciste lo correcto, mi amor. Es mejor cortar el cáncer antes de que se extienda». Alejandro no respondió. Se dejó caer en la silla mirando la puerta vacía, sintiendo que acababa de cometer el error más grande de su vida, pero sin saber cómo arreglarlo. El despido desgarrador. Elena corría por el camino de grava que conducía a la salida principal de la mansión Los Olivos. No miraba atrás. No podía. Sentía que si se detenía un solo segundo, se rompería en 1000 pedazos allí mismo, frente a las ventanas desde donde seguramente Isabela la observaba con esa sonrisa triunfal. No llevaba nada consigo, salvo su ropa y su bolso vacío. Ese maldito bolso que ahora era la prueba de un crimen que no había cometido. El viento soplaba fuerte, revolviendo su cabello y secando las lágrimas antes de que pudieran caer al suelo. Pero el frío que sentía no venía del clima, venía de adentro. Le habían arrancado su dignidad, la habían llamado ladrona frente a todos, pero lo que realmente le desgarraba las entrañas era el grito que seguía resonando en sus oídos. «¡Mamá, mamá!», era la voz de Mateo. Elena llegó a la enorme reja de hierro forjado. Ramón, el guardia de seguridad, un hombre mayor que siempre la saludaba con amabilidad, la miraba ahora con pena, evitando sus ojos mientras presionaba el botón para abrir el portón electrónico. «Lo siento, hija», murmuró Ramón, avergonzado de ser parte de esa injusticia. «Órdenes del señor». «Solo ábrela, Ramón», suplicó Elena con la voz quebrada. «Por favor, solo quiero irme». El motor del portón comenzó a zumbar, abriendo lentamente la brecha hacia la calle, hacia la nada.
Elena dio un paso hacia el exterior, hacia su realidad de pobreza y soledad, cuando un ruido a sus espaldas la heló. «¡No! ¡Suéltame!». Elena se giró por puro instinto. Lo que vio la destrozó. Mateo venía corriendo por el extenso jardín delantero. Sus piernitas se movían a una velocidad imposible, tropezando con el césped, cayendo y levantándose sin importarle rasparse las rodillas. Venía descalzo, con la cara roja y bañada en llanto, extendiendo sus bracitos hacia ella. Detrás de él, Alejandro corría, con el rostro desencajado por el esfuerzo y la angustia. «¡Mateo! ¡Detente!», gritaba Alejandro, pero el niño no escuchaba. Solo veía el uniforme azul de Elena alejándose. Solo veía a la única persona que había entendido su silencio. «¡Elena!», chilló Mateo con una claridad desgarradora, una voz que nacía del pánico absoluto al abandono. Elena soltó su bolso. Olvidó la prohibición, olvidó la amenaza de cárcel, corrió hacia el niño. Se encontraron a medio camino, cerca de la garita de seguridad. Mateo saltó literalmente hacia ella, enroscando sus piernas alrededor de la cintura de Elena y enterrando sus dedos en el cabello de la joven, aferrándose con una fuerza sobrehumana. «No te vayas, no te vayas, no te vayas», repetía el niño como un mantra febril contra su cuello, mojando su uniforme con lágrimas calientes. Elena lo abrazó, apretándolo contra su pecho, besando su cabeza frenéticamente. «Mi amor, mi vida, shh. Aquí estoy», susurró ella, llorando abiertamente. «Tienes que ser fuerte, mi príncipe. Tienes que quedarte con papá». «¡No!». Mateo levantó la cara, mirándola a los ojos con terror. «¡Tú eres mi mamá! ¡Tú!». Alejandro llegó a su altura, jadeando. Se detuvo un segundo, impactado por la escena. Ver a su hijo hablar, gritar, expresar tanto amor por esa mujer a la que él acababa de condenar, fue como recibir un puñetazo. Por un instante, dudó. Por un instante, quiso mandar todo al diablo y pedirle que se quedara. Pero la imagen del reloj en el bolso brilló en su mente. La lógica venenosa de Isabela es una manipuladora. Alejandro endureció su corazón, convenciéndose de que esto era lo necesario, como arrancar una curita dolorosa. «Dame al niño, Elena», ordenó Alejandro, extendiendo los brazos. Su voz temblaba, pero era firme. «Señor, por favor». «¿Está sufriendo?», suplicó Elena, protegiendo a Mateo con su cuerpo. «He dicho que me lo des». Alejandro avanzó y agarró a Mateo por la cintura, intentando separarlo. Fue una lucha física. Mateo gritó, pataleó y clavó sus uñas en la tela del uniforme de Elena. No quería soltarse. Era como si lo estuvieran desmembrando. «¡Papá, no! ¡Malo! ¡Papá, malo!», gritaba Mateo, golpeando el pecho de su padre con sus puños cerrados. Cada golpe de su hijo era una daga en el corazón de Alejandro, pero no cedió. Con su fuerza superior logró arrancar al niño de los brazos de Elena. «¡Ramón, saca a esta mujer de aquí!», rugió Alejandro, incapaz de soportar la mirada de Elena un segundo más. Ramón, con lágrimas en los ojos, tomó suavemente a Elena por el brazo. «Venga, hija, vámonos. No hagas esto más difícil». Elena, vacía, con los brazos aún extendidos hacia el aire donde antes estaba Mateo, se dejó arrastrar hacia la calle. «Te quiero, Mateo», gritó ella desde el otro lado de la reja. «Nunca olvides que te quiero. Siempre estaré en tu corazón, mi amor». Alejandro sujetaba a Mateo con fuerza contra su pecho para que no corriera tras ella. El niño se retorcía, estirando la mano hacia la reja que se cerraba inexorablemente. El portón metálico se cerró con un estruendo final, cortando la visión de Elena. El silencio que siguió fue sepulcral. Solo se escuchaba la respiración agitada de Alejandro y los sollozos rotos, ahogados, de Mateo. El niño dejó de luchar.
Su cuerpo se quedó laxo en los brazos de su padre. Alejandro miró hacia abajo, esperando ver rabia, pero lo que vio fue peor. Los ojos de Mateo estaban fijos en el metal negro del portón. La luz se había ido de ellos. La chispa que Elena había encendido se había apagado de golpe. «Mateo, hijo, es por tu bien», susurró Alejandro intentando acariciar su cabello. Mateo se apartó bruscamente de su mano como si quemara. Se soltó del abrazo de su padre, cayó al suelo de rodillas y se quedó mirando la grava en silencio. Desde la ventana del segundo piso, Isabela observaba la escena con una copa de champán en la mano. «Drama terminado», murmuró para sí misma tomando un sorbo. Ahora, a reeducar al mocoso. Abajo, en la entrada, Alejandro sintió el primer escalofrío de un terror real. Había recuperado el reloj, sí, pero al mirar la espalda encorvada y derrotada de su hijo, tuvo la horrible certeza de que acababa de perder algo infinitamente más valioso. El declive inmediato. Habían pasado 3 días desde que Elena cruzó el portón de los Olivos. 3 días en los que la mansión, antes llena de una esperanza tímida, se había convertido en un mausoleo de lujo. El aire dentro de la casa se sentía denso, gris, irrespirable. Alejandro caminaba por el pasillo hacia la habitación de su hijo, llevando una bandeja con el desayuno. Eran las 10 de la mañana del sábado. Sus ojeras eran profundas. No había dormido bien, atormentado por la misma pesadilla. Las manos cicatrizadas de Elena siendo esposadas por la policía, mientras ella lo miraba con decepción. Abrió la puerta de la habitación de Mateo con suavidad. «Campeón, mira lo que te traje. Hotcakes con forma de Mickey Mouse, con mucha miel, como te gustan». No hubo respuesta. La habitación estaba en penumbra. Las cortinas estaban cerradas. Mateo estaba sentado en el suelo, frente a la ventana, mirando a través de una pequeña rendija hacia el jardín, hacia el lugar exacto donde Elena solía sentarse con él. El niño no se giró. Estaba más delgado. Sus pijamas, que antes le quedaban bien, ahora parecían colgarle un poco. Alejandro dejó la bandeja en la mesita, junto a la cena de la noche anterior y el almuerzo de ayer. Todo estaba intacto. «Mateo, tienes que comer», suplicó Alejandro, arrodillándose junto a él. «Si no comes, te vas a enfermar, y si te enfermas, papá se pone muy triste». Mateo no parpadeó. Su rostro era una máscara de apatía. Había vuelto al silencio, pero esta vez no era el silencio de la desconexión, era un silencio de castigo, un silencio deliberado. «Hijo, por favor, háblame, di algo. Lo que sea, insúltame si quieres, pero di algo». «Nada». La puerta se abrió de golpe y entró Isabela. Llevaba un conjunto deportivo de marca Inmaculado y parecía irritada. «¿Todavía no ha comido?», preguntó ella, mirando la bandeja intacta con disgusto. «Alejandro, esto es ridículo. El niño nos está manipulando. Es un berrinche». «No es un berrinche, Isabela. Está deprimido», respondió Alejandro sin mirarla, acariciando la espalda de Mateo, quien se puso rígido ante el contacto. «Es un niño mimado». Isabela entró taconeando fuerte, rompiendo la calma fúnebre del cuarto. «Si tiene hambre comerá. Deja de rogarle. Lo que necesita es disciplina». Esa sirvienta le llenó la cabeza de tonterías y lo volvió blando. Isabela se acercó a Mateo y lo agarró del hombro para girarlo. «Escúchame, Mateo. Elena se fue. Era una ladrona, una mala persona. Se llevó cosas de papá. No va a volver. Así que deja el drama y cómete esos malditos hot cakes ahora mismo». La reacción de Mateo fue instantánea y violenta. Al escuchar el nombre de Elena en boca de Isabela, el niño se giró como un animal acorralado. Sus ojos, antes apagados, brillaron con una furia negra. Abrió la boca y con un rugido gutural mordió la mano de Isabela con todas sus fuerzas. «¡Ah!», gritó Isabela, sacudiendo la mano frenéticamente. «¡Me mordió! ¡El maldito animal me mordió!».
Isabela retrocedió, sujetándose la mano donde las pequeñas marcas de los dientes empezaban a sangrar. Levantó la otra mano, lista para abofetear al niño por reflejo. «¡Ni se te ocurra!», bramó Alejandro, interponiéndose entre ella y su hijo, empujando a Isabela hacia atrás con una fuerza que la hizo tambalearse. «¡Está loco!», chilló Isabela con lágrimas de dolor y rabia. «Deberías internarlo. Es peligroso, igual que su madre muerta». El silencio cayó sobre la habitación como una losa de plomo. Alejandro miró a Isabela como si fuera una desconocida, como si viera un monstruo debajo de la capa de maquillaje perfecto. «Vete», dijo Alejandro en voz baja. «¿Qué? Me ha mordido. Estoy sangrando». «He dicho que te largues», gritó Alejandro con una voz tan terrible que Isabela, por primera vez, sintió miedo real de él. Isabela salió corriendo de la habitación, portando su indignación como un escudo. Alejandro se quedó solo con Mateo. Su respiración era agitada. Se giró lentamente hacia su hijo, esperando ver miedo por los gritos. Pero Mateo no tenía miedo. Estaba de pie, con los puños cerrados, respirando fuerte por la nariz. Alejandro intentó acercarse, con el corazón en la mano. «Mateo, perdóname. No debí dejar que te hablara así. Papá está aquí. Papá te va a cuidar». Extendió los brazos para abrazarlo, buscando desesperadamente reconectar, buscando al niño que reía hace 3 días. Pero Mateo dio un paso atrás. Levantó su manita y señaló la puerta. «Vete», dijo Mateo. Fue la primera palabra que pronunciaba en 3 días. No fue papá, no fue te quiero, fue vete. Y la dijo con una frialdad adulta, una frialdad que heló la sangre de Alejandro. «Hijo, vete», gritó Mateo agarrando la bandeja del desayuno y lanzándola al suelo con violencia. La leche se derramó, la miel pegajosa manchó la alfombra. El niño tomó un juguete, un coche que Alejandro le había regalado ayer para intentar comprar su perdón, y se lo lanzó a la cabeza. El coche golpeó a Alejandro en la frente, abriendo un pequeño corte. La sangre comenzó a brotar, bajando por su sien. Alejandro no se movió, no sintió dolor físico. El dolor en su pecho era demasiado grande. Su hijo lo odiaba. Alejandro comprendió, con una claridad devastadora, que todo el dinero del mundo, toda la seguridad, toda la lógica y la justicia de su mundo adulto no servían de nada. Había ganado la discusión del reloj, pero había perdido el alma de su hijo. Está bien, me voy», susurró Alejandro, limpiándose la sangre con el dorso de la mano con los ojos llenos de lágrimas. «Te dejaré tranquilo». Salió de la habitación y cerró la puerta. Se quedó en el pasillo, apoyando la espalda contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo. Se cubrió la cara con las manos. La casa estaba en silencio otra vez. Pero ahora, ese silencio gritaba una verdad insoportable. Isabela era un veneno, y Elena era la cura. Y él, en su estupidez arrogante, había tirado la cura a la basura. Alejandro se levantó tambaleándose, necesitaba pensar, necesitaba ver. Bajó las escaleras como un zombi y entró en su despacho. Se sentó frente a las pantallas de seguridad. No sabía qué buscaba. Quizás torturarse viendo grabaciones antiguas de Elena jugando con Mateo. Sus dedos, moviéndose por inercia, rebobinaron el sistema de cámaras hasta el día del robo. Hasta la mañana en la sala de estar. «Veamos la verdad», murmuró dándole al play. La pantalla mostró la sala vacía, iluminada por el sol. Vio entrar a Isabela, vio a Elena y Mateo jugando, vio el momento del jugo derramado, vio a Elena correr a la cocina. Alejandro se inclinó hacia la pantalla con el corazón latiendo en la garganta. Vio a Isabela quedarse sola, la vio mirar a los lados, la vio abrir el estuche, y entonces el mundo de Alejandro se detuvo. Vio en alta definición 4K
Cómo la mujer con la que se iba a casar sacaba el reloj, cerraba la caja vacía y con una sonrisa de depredadora lo deslizaba dentro del bolso desgastado de Elena. Alejandro detuvo la imagen justo en el momento en que la mano de Isabela salía del bolso de Elena. Se quedó mirando la pantalla congelada. La ira que sintió no fue caliente, fue fría, glacial. Fue la ira de un hombre que se da cuenta de que ha estado durmiendo con el enemigo y ha destruido a la única persona inocente en su vida. «Te voy a destruir», susurró Alejandro a la imagen congelada de Isabela. «Y luego voy a rogar perdón de rodillas hasta que me sangren». La revelación digital. Alejandro permaneció inmóvil en la silla de cuero de su despacho, con la luz azulada del monitor bañando su rostro cansado y la herida en su frente aún palpitando. Su dedo índice estaba congelado sobre el ratón, manteniendo la imagen en pausa. Era una imagen estática, granulada, pero innegable. La mano perfectamente manicurada de Isabela saliendo del bolso humilde y desgastado de Elena. «No puede ser», susurró, aunque sus ojos le gritaban la verdad. Necesitaba verlo de nuevo. Tenía que estar seguro, absolutamente seguro, antes de desatar el infierno. Hizo clic en reproducir. La barra de tiempo avanzó. En la pantalla, Isabela miraba a ambos lados con la astucia de un ladrón experimentado. Su rostro, que Alejandro siempre había considerado la cumbre de la sofisticación y la elegancia, se veía ahora distorsionado por una malicia grotesca. Vio cómo ella abría el estuche de terciopelo con rapidez, sacaba el Rolex pesado de oro y diamantes y cerraba la caja vacía. Vio la sonrisa, esa sonrisa fría, calculadora, triunfal. Vio cómo se deslizaba hacia el bolso de Elena, cómo metía el reloj entre las pertenencias de la empleada y cómo regresaba a su posición original, componiendo su postura segundos antes de que Elena entrara corriendo con los artículos de limpieza. Alejandro sintió una náusea violenta subir por su garganta. Se llevó la mano a la boca, luchando contra el impulso de vomitar. «¡Yo la eché!», gimió, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Yo la llamé ladrona. Dios mío, ¿qué he hecho?». La culpa lo golpeó como un tsunami. Recordó la cara de Elena, bañada en lágrimas, suplicándole que le creyera. Recordó sus manos, esas manos quemadas por salvar una vida, temblando mientras vaciaba su bolso. Él había elegido creer en la mujer que tenía el anillo de diamantes en lugar de la mujer que tenía el corazón de oro. Pero la curiosidad mórbida lo empujó a seguir mirando. Si Isabela era capaz de esto, ¿de qué más era capaz? Con manos temblorosas, Alejandro comenzó a abrir otros archivos de video. Buscó fechas al azar de la última semana. Necesitaba ver la dinámica real de su casa, esa que se ocultaba cuando él estaba en la oficina ganando millones. Abrió un archivo del martes pasado, cámara del salón de juegos. La imagen mostró a Mateo sentado en la alfombra intentando armar un rompecabezas. Isabela estaba en el sofá, hablando por teléfono, ignorándolo. Mateo se acercó a ella con una pieza en la mano, buscando atención. Le tocó la rodilla. Isabela ni siquiera colgó el teléfono. Simplemente empujó al niño con el pie, como si apartara a un perro molesto. Mateo cayó sentado, sorprendido, y se quedó ahí, encogido. Isabela siguió riendo al teléfono, revisando sus uñas. Alejandro sintió que la sangre le hervía en las venas. «¡Maldita!», gruñó. Abrió otro archivo. Miércoles por la tarde. Cámara de la cocina. Elena estaba allí. Estaba fregando los platos, con sus guantes amarillos puestos. Mateo estaba sentado en la encimera, algo que Isabela prohibía terminantemente. Elena estaba cantando y bailando mientras secaba un plato, haciendo movimientos exagerados para hacer reír al niño. Y Mateo reía, se veía al niño aplaudir. En un momento, Elena dejó el plato, se quitó un guante y le hizo cosquillas en la barriga. Mateo se abrazó a su cuello y le dio un beso en la mejilla.
La escena irradiaba un amor tan puro, tan genuino, que a Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella lo amaba, susurró Alejandro a la pantalla vacía. Ella lo amaba de verdad, y yo la traté como a una delincuente. Siguió buscando. Encontró más. Vio a Isabela pellizcar el brazo de Mateo cuando el niño no quería posar para una foto de Instagram. Vio a Isabela tirar a la basura un dibujo que Mateo le había hecho justo frente a él. Vio la soledad de su hijo y cómo la llegada de Elena había sido el único faro de luz en su oscuridad. La comprensión fue total y devastadora. No solo había despedido a una empleada inocente, había desterrado a la única madre que su hijo había conocido desde la muerte de su esposa. Había roto el corazón de su hijo para proteger el ego de una sociópata. Alejandro se levantó de la silla. La tristeza dio paso a una furia fría, calculada, letal. Ya no era el empresario confundido. Ahora era un padre vengativo. Sacó una memoria USB del cajón y copió los archivos de video. La evidencia del robo, la evidencia del maltrato, todo. Se aseguró de tener copias de seguridad en la nube. Luego, tomó el teléfono interno y marcó la extensión de seguridad. «Ramón», dijo Alejandro. Su voz sonaba metálica, carente de cualquier emoción humana. «Ven a mi despacho ahora mismo y trae a 2 hombres más. Los quiero discretos, pero listos para actuar». «Sí, señor Alejandro», respondió el guardia, notando el tono peligroso. Alejandro colgó. Se arregló la camisa, se limpió la sangre seca de la frente con un pañuelo y se miró en el espejo de la pared. Vio a un hombre que había cometido errores imperdonables, pero que estaba dispuesto a quemar el mundo para arreglarlos. Caminó hacia la puerta del despacho. Al abrirla, escuchó la voz de Isabela proveniente del salón principal. Estaba riendo. Estaba feliz. «Perfecto», murmuró Alejandro, apretando la memoria USB en su puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Disfruta tu última risa, Isabela, porque va a ser la última». La furia del padre. El salón principal de la mansión Los Olivos se había transformado en una boutique de alta costura improvisada. Isabela estaba de pie sobre un pequeño podio circular, frente a un espejo de cuerpo entero que habían traído especialmente para la ocasión. Llevaba puesto el vestido de novia, una creación extravagante de encaje francés, con una cola de 3 metros y miles de cristales Swarovski cosidos a mano. Costaba una fortuna, y ella lucía radiante, triunfante, la imagen perfecta de la futura señora de la casa. A su alrededor, la modista y 2 asistentes revoloteaban como abejas, ajustando el dobladillo, estirando la tela, adulándola sin parar. «Queda divino, señora Isabela», decía la modista con acento francés. «Simplemente perfecto. El señor Alejandro se quedará sin palabras cuando la vea caminar hacia el altar». «Lo sé», respondió Isabela, admirando su reflejo, girando para ver cómo la cola se movía. «Es exactamente lo que merezco. Una boda de reina para una vida de reina». La puerta doble del salón se abrió de golpe, golpeando contra las paredes con un estruendo que hizo saltar a las asistentes. Alejandro entró. No caminaba. Avanzaba como una tormenta. Su presencia llenó la habitación de una energía oscura y violenta. No llevaba saco. Sus mangas estaban arremangadas y tenía una herida en la frente, pero su mirada era lo más aterrador. Sus ojos estaban clavados en Isabela con la intensidad de un francotirador. «Alejandro», exclamó Isabela, tapándose el escote con las manos fingiendo pudor, aunque sonreía. «No puedes verme. Da mala suerte ver a la novia antes de la boda con el vestido puesto». «Salgan», dijo Alejandro. No gritó, no fue necesario. Su voz fue un latigazo seco. La modista y las asistentes se congelaron, mirando de Isabela a Alejandro. «¿Perdón, monsieur?», preguntó la modista confundida.
He dicho que salgan. ¡Ahora!, rugió Alejandro. El grito fue tan potente que una de las asistentes dejó caer una caja de alfileres. Las mujeres no esperaron una segunda orden. Recogieron sus cosas atropelladamente y salieron corriendo del salón, cerrando las puertas tras de sí, dejando a la pareja sola en el inmenso espacio. Isabela bajó del podio molesta, pero tratando de mantener la compostura. «Alejandro, ¿qué te pasa? Has asustado a la modista. Estás actuando como un loco últimamente. Y mira tu frente. ¿Qué te hiciste?» Intentó acercarse para tocarlo, pero Alejandro la detuvo con un gesto de la mano, como si ella fuera contagiosa. «Quítate ese vestido», ordenó él. Isabela soltó una risita nerviosa. «¿Qué? Amor, sé que estás estresado por lo del niño, pero no podemos cancelar la prueba. La boda es en 2 semanas y... No habrá boda», la cortó Alejandro. Sus palabras cayeron como sentencias de muerte en el silencio del salón. La sonrisa de Isabela vaciló. «¿De qué estás hablando? No digas tonterías. Las invitaciones ya se enviaron. La prensa está avisada. No puedes cancelar nada». «No solo voy a cancelar la boda, Isabela. Voy a cancelar nuestra vida juntos. Te vas de mi casa. Hoy. Ahora». Isabela sintió el frío del miedo por primera vez, pero su arrogancia era un escudo fuerte. Cruzó los brazos sobre el pecho cubierto de encaje caro. «Es por el niño, ¿verdad? ¿Es por el berrinche de esta mañana? Alejandro, por Dios, es un niño malcriado. Necesita mano dura, no que rompas nuestro compromiso por una mordida». «No es por la mordida», dijo Alejandro, sacando su tablet de la espalda. «Es por esto». Alejandro encendió la pantalla, conectándola inalámbricamente al enorme televisor de 80 pulgadas que presidía la chimenea del salón. «Mira», dijo él. La pantalla del televisor cobró vida. Isabela se giró, molesta, esperando ver alguna noticia financiera o algún problema de la empresa. Lo que vio fue a sí misma, en alta definición, en la sala de estar hace 3 días. Isabela palideció. El color huyó de su rostro tan rápido que el maquillaje pareció flotar sobre su piel como una máscara muerta. Se llevó las manos a la boca. Vio el video completo. Vio su crimen proyectado en tamaño gigante. El reloj, el bolso, la trampa. Cuando el video terminó, el silencio en el salón era absoluto. Alejandro la miraba con una mezcla de asco y pena. «¿Y bien?», preguntó él. Isabela intentó hablar, pero no le salía la voz. Su mente trabajaba a 1000 por hora buscando una excusa, una salida, una mentira que pudiera salvarla. Eso está manipulado», balbuceó finalmente desesperada. «Es un deepfake. Hoy en día hacen cualquier cosa con inteligencia artificial. Alguien quiere separarnos, Alejandro. Seguro fue esa sirvienta. Ella tiene amigos delincuentes». Alejandro soltó una carcajada amarga, sin humor. «¿En serio? ¿Esa es tu defensa? ¿Inteligencia artificial?» «Isabela, estas son las grabaciones de mi propio sistema de seguridad. Nadie tiene acceso a ellas excepto yo y el jefe de seguridad». Isabela cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas y se lanzó a los pies de Alejandro, agarrando sus pantalones. «Lo hice por nosotros», gritó, sollozando dramáticamente. «Lo hice por ti, Alejandro. Esa mujer era un peligro. Estaba obsesionada con Mateo. Quería robarte a tu hijo. Yo solo quería proteger a nuestra familia. Tuve que hacerlo porque tú estabas ciego». Alejandro la miró desde arriba. Verla ahí, arrastrándose con ese vestido de novia de miles de dólares, le pareció patético. «¿Proteger a mi familia?», preguntó Alejandro con voz suave, peligrosa. «¿Como cuando pellizcas a Mateo para que se esté quieto? ¿O cuando le tiras sus dibujos a la basura? También vi esos videos, Isabela. Vi cómo tratas a mi hijo cuando crees que nadie mira.
Isabela se congeló, soltó los pantalones de Alejandro y levantó la vista. Sabía que estaba acabada. No había defensa contra eso. La máscara de la madrastra amorosa se había roto para siempre. Se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas. Su rostro cambió. La tristeza fingida desapareció, reemplazada por el odio puro. Si iba a caer, caería matando. «Ese niño es un monstruo», escupió Isabela con veneno en la voz. «Es un retrasado que nunca te va a querer. Y esa sirvienta, esa muerta de hambre con manos de lagarto, ¿crees que te quiere? Solo quiere tu dinero, imbécil. Te estás quedando con la basura y tirando a la única mujer de tu nivel que te soportaba». Alejandro asintió, tranquilo. «Prefiero la basura con corazón que a una reina vacía como tú. Fuera de mi casa. No me iré sin una compensación», siseó Isabela. «Tengo derechos. Soy tu prometida. Si me echas así, le contaré a la prensa que me maltrataste. Te arruinaré la reputación». Alejandro sonrió. Fue una sonrisa depredadora. «Inténtalo, y yo publicaré este video en cada red social, en cada noticiero, y se lo enviaré a cada uno de tus amigos de la alta sociedad. Veamos quién arruina a quién. Te doy 10 minutos para empacar tus joyas y largarte. El vestido se queda. Lo pagué yo». Alejandro chasqueó los dedos. Las puertas se abrieron y entraron Ramón y los 2 guardias de seguridad, con rostros serios. «Acompañen a la señorita Isabela a su habitación para que recoja sus cosas personales. Revisen sus maletas antes de que salga. No quiero que se lleve ni una cuchara de plata. Y luego, sáquenla a la calle». «No puedes hacerme esto», chilló Isabela, mientras los guardias la tomaban de los brazos. «Soy Isabela Montemayor. No me toquen. Suéltenme». Isabela pataleó y gritó, arrastrando el vestido de novia por el suelo mientras se la llevaban. Sus gritos resonaron por toda la casa, una melodía de justicia para los muros de la mansión. Alejandro se quedó solo en el salón. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio limpio. Se sentía como si hubieran fumigado la casa. Miró el video en pausa en la pantalla gigante, la prueba de su error. «Perdón, Elena», susurró. «Voy a encontrarte, aunque tenga que levantar cada piedra de esta ciudad». Sacó su teléfono. No llamó a sus abogados. No llamó a sus socios. Llamó a un investigador privado, el mejor del país. «Hola, soy Alejandro. Necesito localizar a una persona. Es urgente. Su vida y la mía dependen de ello. Se llama Elena. Tiene cicatrices de quemaduras en las manos. Encuéntrala. Tienes un cheque en blanco». Alejandro colgó y subió las escaleras corriendo hacia la habitación de Mateo. Necesitaba decirle a su hijo que la bruja se había ido. Necesitaba prometerle que mamá iba a volver. La verdadera mamá. La búsqueda. El teléfono de Alejandro vibró sobre el asiento del copiloto como una granada a punto de estallar. El reloj del tablero marcaba las 5:45 p.m. El tráfico de la ciudad empezaba a espesarse, convirtiendo las avenidas en ríos de luces rojas y frustración. Alejandro contestó sin mirar, manteniendo una mano firme en el volante de su deportivo, esquivando un taxi con una maniobra agresiva. «Dime que la tienes», ladró sin saludar. «La tengo, señor», respondió la voz ronca del investigador privado. «Pero no le va a gustar la zona. Vive en La Esperanza, en el sector de las invasiones al borde del canal. Envíame la ubicación, ahora». «Señor, debería esperar a que yo llegue o ir con escolta. Ese lugar no es seguro para un auto como el suyo, y menos a esta hora». «Envíame la maldita ubicación», gritó Alejandro y colgó. Un segundo después, el mapa brilló en su pantalla. Un punto rojo parpadeando en la periferia de la ciudad, lejos de los rascacielos de cristal, lejos de la seguridad de Los Olivos. Alejandro pisó el acelerador a fondo. El motor rugió y el auto salió disparado, devorando kilómetros. No le importaban las multas. No le importaba la seguridad.
Solo veía la cara de Mateo, pálida y muda, sentado en la cama esperando a una madre que no iba a volver. Conducir hacia la esperanza fue como descender a otro mundo. El asfalto perfecto dio paso a calles llenas de baches, luego a caminos de tierra y grava. Las mansiones se transformaron en bloques de cemento gris y finalmente en casuchas de madera y lámina, apiladas unas sobre otras en una precariedad desafiante. Alejandro detuvo el auto frente a la dirección indicada. Era una estructura pequeña, con el techo de chapa remendado y las paredes pintadas de un azul descolorido, el mismo azul que Elena usaba en su uniforme, como si quisiera llevar un poco de color a su gris realidad. Salió del auto. El aire olía a humo de leña y a humedad. Varias personas salieron de sus casas al ver el coche de lujo, mirándolo con desconfianza y hostilidad. Un hombre en traje caro en ese barrio solo significaba problemas, desalojo o policía. Alejandro ignoró las miradas y corrió hacia la puerta de madera contrachapada. Golpeó con fuerza. «¡Elena!», gritó. «¡Elena! ¡Soy yo! ¡Abre, por favor!». Nadie respondió. El silencio de la casa contrastaba con el ruido de la calle. Golpeó de nuevo, más fuerte, casi derribando la puerta endeble. «¡Elena! Sé que estás ahí. Vengo a pedirte perdón». La puerta de la casa de al lado se abrió con un chirrido. Una mujer anciana, con el rostro surcado por arrugas profundas y un delantal sucio, salió limpiándose las manos. «No grite, patrón», dijo la anciana con voz seca. «No hay nadie». Alejandro se giró hacia ella, desesperado. «¿Dónde está? ¿A qué hora vuelve? Tengo que hablar con ella, es urgente, es sobre su trabajo». La anciana soltó una risa amarga y escupió al suelo, cerca de los zapatos italianos de Alejandro. «¿Trabajo? Usted debe ser el que la echó, el que la llamó ladrona». Alejandro sintió un golpe frío en el estómago. «Hubo un error. Vengo a arreglarlo». «El daño ya está hecho», dijo la mujer, señalando la casa vacía. Elena llegó hace 3 horas llorando, como si se le hubiera muerto alguien. Dijo que la acusaron de robar, que la amenazaron con la cárcel. Dijo que en esta ciudad los ricos te aplastan si intentas levantar la cabeza. «¿Dónde está?», insistió Alejandro, sintiendo que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Se fue. Agarró sus 4 trapos y a su hermano. Dijo que se volvía al pueblo, que allá al menos la gente la conoce y sabe que sus manos no tocan lo ajeno. ¿Al pueblo? ¿Cómo se fue? No tiene auto. En autobús, mijo. ¿En qué más? Se fue a la terminal del norte. Su camión salía a las 6. Alejandro miró su reloj. Eran las 6:10 p.m. ¡Maldición! ¡Ya la perdió!, sentenció la anciana, dándose la vuelta. «Déjela en paz. Ya la humilló bastante». Alejandro no respondió. Corrió hacia su auto, saltando sobre el asiento del conductor. Arrancó el motor con un rugido que hizo ladrar a los perros callejeros. Dio vuelta en U en la calle estrecha, levantando una nube de polvo, y aceleró hacia la avenida principal. Tenía que cruzar la ciudad en hora punta. Tenía que llegar a una terminal inmensa y caótica. Tenía que encontrar a una mujer que no quería ser encontrada en medio de miles de viajeros. «No te vayas, Elena», pensaba mientras conducía agresivamente, tocando la bocina, subiéndose a la acera para esquivar un camión de basura. «No te vayas. Mateo no sobrevivirá a esto. Y yo tampoco». La imagen de su hijo gritando «¡Mamá!» se superponía con la imagen de las manos quemadas de Elena. Alejandro comprendió entonces que no estaba corriendo solo para recuperar a una niñera, estaba corriendo para salvar su propia alma. Si Elena subía a ese autobús y desaparecía en la vastedad del campo, él se quedaría para siempre atrapado en su mansión de oro, solo con su culpa y un hijo que lo odiaba. El GPS marcaba 25 minutos para llegar. Él lo haría en 10 o moriría en el intento. La súplica,
La terminal del norte era un monstruo de concreto y ruido. Un hormiguero humano donde miles de historias se cruzaban entre el olor a gasolina diésel, comida frita y sudor. Los altavoces escupían anuncios ininteligibles sobre salidas y retrasos, mezclándose con el llanto de bebés y las despedidas apresuradas. Alejandro frenó su deportivo en la zona de prohibido estacionar, justo frente a la entrada principal. Un policía de tránsito le tocó el silbato furiosamente, caminando hacia él con la libreta de multas en la mano. Alejandro bajó del auto y le lanzó las llaves al policía, que las atrapó por reflejo, atónito. «Quédese con el auto si quiere, pero no me detenga», gritó Alejandro, y se lanzó a correr hacia las puertas automáticas. Entró en el vestíbulo principal, jadeando, con la camisa empapada en sudor y el cabello revuelto. Su apariencia de millonario deshecho atraía miradas, pero él no veía a nadie. Sus ojos escaneaban la multitud frenéticamente buscando un color. Azul. Buscaba el azul, o el amarillo de unos guantes. Corrió hacia las pantallas de salidas. Sus ojos recorrieron la lista de destinos. Puebla 18:0 salió. Veracruz 18:15, abordando. Oaxaca 18:30, puerta 4. El pueblo... No me dijo qué pueblo. Murmuró golpeándose la cabeza con las manos. Empezó a correr por el pasillo central, mirando cada rostro, cada fila. Empujó a un hombre con una maleta grande que le bloqueaba el paso. «Oiga, fíjese», le gritaron. Alejandro siguió corriendo. Puerta 1, puerta 2, nada. Solo gente extraña, indiferente. La desesperación comenzó a asfixiarlo. Quizás ya se había ido. Quizás estaba sentado en un asiento reclinable, mirando por la ventana cómo la ciudad que la hirió quedaba atrás, y entonces la vio. En la puerta 4, en la fila para el autobús de segunda clase con destino a la sierra. Estaba casi al final de la cola. No llevaba su uniforme azul. Llevaba un suéter gris desgastado y unos vaqueros viejos. Cargaba una mochila grande en la espalda y sostenía una maleta vieja con una mano. Con la otra mano, la que no llevaba maleta, sostenía la mano de un adolescente delgado que cojeaba ligeramente, su hermano. Pero lo que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera fueron sus manos. No llevaba los guantes amarillos. Estaba allí, expuesta, con sus cicatrices a la vista de todos, sosteniendo su boleto con dedos deformados por el fuego. Tenía la cabeza baja, tratando de hacerse pequeña, de desaparecer. «¡Elena!». El grito de Alejandro resonó por encima del ruido de los motores y las conversaciones. Fue un grito visceral, cargado de angustia. Varias personas se giraron. Elena se tensó, reconoció esa voz. La voz del hombre que la había defendido y luego la había destruido. Se giró lentamente con los ojos llenos de pánico, esperando ver a la policía detrás de él. Cuando vio a Alejandro corriendo hacia ella, solo, sudoroso y con la cara ensangrentada por el corte de la mañana, su primer instinto fue huir. «¡Vámonos, rápido!», le susurró a su hermano, intentando empujarlo hacia la puerta del autobús, saltándose la fila. «¡Elena, espera!». Alejandro llegó hasta ella, patinando sobre el piso de linóleo, y la agarró suavemente del brazo. Elena gritó. Fue un grito de terror puro. «No, no me toque, no robé nada, se lo juro. Déjeme ir, por favor, no quiero ir a la cárcel». Se encogió, cubriéndose la cabeza con los brazos, temblando violentamente. La gente a su alrededor comenzó a murmurar. «Abusador. Déjela en paz», decían algunos, acercándose con intención de intervenir. Alejandro soltó su brazo de inmediato, levantando las manos en señal de rendición al ver el miedo absoluto en los ojos de ella. Ese miedo le dolió más que cualquier golpe. Él había puesto ese miedo ahí. «No vengo a arrestarte, Elena, no vengo a hacerte daño»,
dijo Alejandro con la voz rota, luchando por recuperar el aliento. «Váyase», sollozó ella sin mirarlo, escondiendo sus manos cicatrizadas detrás de su espalda. «Ya me echó, ya me humilló. ¿Qué más quiere? ¿Quiere ver cómo me voy derrotada? Ya ganó, señor. Déjeme en paz». «No gané nada», gritó Alejandro y su voz se quebró. «Lo perdí todo. Perdí a mi hijo». Elena se detuvo. El nombre de Mateo actuó como un hechizo. Bajó lentamente los brazos y miró a Alejandro. Vio las lágrimas que corrían por la cara del millonario, mezclándose con el sudor y la sangre seca. Vio a un hombre destrozado. «¿Mateo?», preguntó ella con un hilo de voz. «¿Le pasó algo? Se está muriendo de tristeza, Elena. No come, no habla. Me odia. Y tiene razón en odiarme». Alejandro dio un paso hacia ella, pero no para agarrarla. Delante de cientos de personas, en medio de la suciedad de la terminal de autobuses, el gran magnate Alejandro de la Vega hizo lo impensable. Se arrodilló. Cayó de rodillas sobre el suelo frío y manchado de grasa. No le importó su pantalón de $3,000. No le importó la gente que sacaba sus teléfonos para grabar la escena. Se arrodilló ante la empleada doméstica, quedando a su altura, o incluso más bajo. El silencio se hizo en un círculo a su alrededor. Elena lo miró atónita, con la boca abierta. «Señor, levántese. ¿Qué hace?», susurró escandalizada. «Fui un ciego», dijo Alejandro mirándola a los ojos desde abajo. «Fui un estúpido y un cobarde. Vi el video, Elena. Vi lo que hizo Isabela. Vi cómo puso el reloj en tu bolso. Vi cómo te tendió la trampa. Y vi cómo tratabas a mi hijo cuando yo no estaba». Elena sintió que las rodillas le fallaban. La verdad había salido a la luz. «Isabela ya no está en mi casa», continuó Alejandro, y su voz ganó fuerza, resonando con una sinceridad dolorosa. «La eché, la saqué de nuestras vidas para siempre, pero eso no arregla lo que te hice. Te acusé sin pruebas, te herí, desprecié tus manos, esas manos que son más nobles que las de cualquier persona que conozca». Alejandro extendió sus manos hacia ella, palmas arriba, en un gesto de súplica. «Mírame, Elena, no estoy aquí como tu jefe. No estoy aquí para ofrecerte dinero, aunque te daré todo lo que quieras. Estoy aquí como un padre desesperado que no sabe cómo salvar a su hijo. Mateo te necesita, él te eligió a ti. Te llamó mamá. Y yo...». Alejandro tragó saliva, bajando la cabeza, vencido. «Yo necesito que me enseñes a ser el padre que él merece». Elena miraba al hombre arrodillado. Podía ver el dolor real en él. Podía irse, subir a ese autobús, regresar a su pueblo y olvidar esta pesadilla. Pero entonces pensó en Mateo. Pensó en el niño solitario que había roto su silencio por ella. Pensó en cómo se aferraba a su pierna gritando su nombre. Su hermano le apretó la mano. «Elena, el autobús se va». El conductor del autobús tocó la bocina impaciente. «Vámonos. El que no sube se queda». Era el momento de decidir. Alejandro levantó la vista con los ojos rojos. «Por favor, no te pido que me perdones a mí. Probablemente no lo merezco. Pero no castigues a Mateo por mis errores. Vuelve a casa, no como empleada. Vuelve como familia». Elena miró sus manos cicatrizadas. Luego miró las manos perfectas de Alejandro, que esperaban vacías. Lentamente soltó su maleta vieja. Soltó la mano de su hermano y le hizo un gesto de espera. Dio un paso hacia Alejandro. Extendió su mano derecha con los dedos rosados y deformes, temblando ligeramente, y la colocó sobre la mano de Alejandro. «Levántese, Alejandro», dijo ella por primera vez, usando su nombre sin el señor. «El suelo está muy sucio para un traje tan caro». Alejandro cerró su mano alrededor de la de ella, sintiendo la textura de las cicatrices como si fuera seda. Se levantó lentamente, sin soltarla,
como si ella fuera su única ancla a la realidad. ¿Volverás?, preguntó él, casi sin aliento. Elena suspiró, y una pequeña sonrisa triste, pero llena de esperanza, apareció en sus labios. Ese niño necesita que alguien le ate los zapatos, y parece que usted no sabe hacer el nudo de las orejas de conejo. Alejandro soltó una carcajada que sonó como un sollozo liberador. Tiró de ella suavemente, y sin importarle quién miraba, la abrazó. No fue un abrazo romántico, ni sexual. Fue un abrazo de gratitud infinita, el abrazo de dos supervivientes de un naufragio que se encuentran en la orilla. «Gracias», le susurró al oído. «Gracias por salvarnos. Vamos a casa», dijo Elena, separándose suavemente y tomando de nuevo su maleta. «Mateo nos espera». Alejandro tomó la maleta vieja de la mano de ella. «Yo llevo eso. Tú solo lleva tus manos, esas manos milagrosas». Salieron de la terminal juntos, con el hermano de Elena caminando a su lado, dejando atrás el autobús, la pobreza y el pasado, caminando hacia un futuro incierto pero compartido. Alejandro sabía que el camino para ganar el corazón de Elena sería largo, pero mientras caminaban hacia el coche, sintió por primera vez en años que iba en la dirección correcta. El regreso triunfal y final. El motor del Deportivo ronroneó suavemente al cruzar el umbral de la reja principal de la mansión Los Olivos. La noche había caído por completo, cubriendo la propiedad con un manto de oscuridad que parecía reflejar el estado de ánimo de sus habitantes. Sin embargo, los faros LED del coche cortaron esa negrura como dos espadas de luz, anunciando un cambio irreversible. Elena iba en el asiento del copiloto, con las manos apretadas sobre su regazo, sus manos desnudas, sin guantes, sin barreras. A su lado, Alejandro conducía con una sola mano, la otra descansaba cerca de la palanca de cambios, tensa, como si quisiera asegurarse a cada segundo de que esto no era una alucinación provocada por el estrés. En el asiento trasero, el hermano menor de Elena miraba por la ventana con los ojos abiertos de par en par, asombrado por la magnitud de la riqueza que los rodeaba, una riqueza que hasta hace unas horas les había sido prohibida y hostil. «Está muy callado», susurró Elena mirando la fachada de la casa. Las ventanas de la habitación de Mateo estaban oscuras. «Lleva callado 3 días», respondió Alejandro con la voz ronca. «Es un silencio que pesa más que el cemento, pero eso va a terminar ahora». Ramón, el guardia de seguridad, salió de la caseta al ver el coche. Al reconocer a Elena en el asiento delantero, el viejo guardia se quitó la gorra y sonrió, una sonrisa amplia y genuina que arrugó las comisuras de sus ojos. Levantó el pulgar en señal de aprobación. Alejandro asintió. La casa ya sabía que el orden natural de las cosas estaba a punto de restaurarse. Alejandro detuvo el coche frente a la entrada principal. No esperó al servicio. Bajó rápidamente y abrió la puerta de Elena él mismo. «Bienvenida a casa», dijo él. Y por la forma en que lo dijo, Elena supo que no se refería a su lugar de trabajo, sino a su hogar. «Vamos», dijo Elena sintiendo que el corazón le martilleaba contra las costillas. «Necesito verlo». Entraron en el vestíbulo. El aire estaba viciado, estancado. La ama de llaves apareció por el pasillo con cara de funeral, trayendo una bandeja con medicamentos intactos. Al ver a Elena, la mujer casi dejó caer la bandeja. Se llevó una mano al pecho y susurró un «Gracias a Dios», que resonó en el silencio del mármol. «¿Sigue despierto?», preguntó Alejandro sin detenerse. «Sí, señor. No ha querido dormir. Está mirando la pared. No parpadea. Me asusta, señor». Alejandro miró a Elena. No hicieron falta palabras. Subieron las escaleras corriendo, olvidando el protocolo, olvidando la elegancia. Eran 2 padres corriendo hacia un hijo en peligro.
El sonido de sus pasos en la escalera fue el primer latido de vida que la casa tenía en días. Llegaron a la puerta de madera noble. Alejandro puso la mano en el pomo, pero se detuvo. Miró a Elena. «Tú primero», dijo él. «Él te necesita a ti. Yo solo soy el que paga las cuentas. Tú eres la que sana los corazones». Elena asintió, tragando el nudo en su garganta. Respiró hondo, alisó su ropa humilde. Ya no llevaba el uniforme, sino sus vaqueros viejos y su suéter gris, y empujó la puerta. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz azulada de la luna que entraba por la ventana abierta. Hacía frío. Mateo estaba acostado en la cama, hecho un ovillo, de espaldas a la puerta. Parecía diminuto, frágil, un pequeño bulto de tristeza bajo las sábanas de seda egipcia. Su respiración era superficial, casi imperceptible. Elena dio un paso dentro, sus zapatillas viejas silenciosas sobre la alfombra. «¿Quién es ese niño tan guapo que no quiere dormir?», susurró Elena. Su voz tembló un poco, pero mantuvo esa dulzura cantarina que era su firma. El efecto fue eléctrico. El bulto en la cama se tensó. Mateo dejó de respirar un segundo. Giró la cabeza lentamente, como si temiera que el sonido fuera un sueño cruel. Cuando sus ojos, hinchados de tanto llorar, se posaron en la figura de pie en el centro del cuarto, el tiempo se detuvo. Elena levantó sus manos desnudas, con las cicatrices brillando bajo la luz de la luna, y las agitó suavemente. «Orejitas de conejo», dijo ella con lágrimas corriendo por su cara. «¡Mamá!». El grito de Mateo rompió los cristales de la tristeza. El niño salió disparado de la cama como un resorte. No corrió, voló. Se lanzó a través de la habitación con una desesperación que dolía ver. Elena cayó de rodillas justo a tiempo para recibir el impacto. El choque de sus cuerpos fue visceral. Mateo se estrelló contra ella, rodeando su cuello con los brazos, enterrando la cara en su hombro, sollozando con una mezcla de agonía y alivio que ningún niño de 3 años debería conocer. «Volviste, volviste, volviste», repetía Mateo entre hipidos, aferrándose a la tela barata de su suéter como si fuera un salvavidas en medio del océano. Elena lo envolvió con sus brazos, apretándolo con fuerza, meciéndolo de lado a lado. «Sí, mi amor. Sí, mi vida. Aquí estoy. Perdóname. Nunca me voy a ir. Nunca, nunca, nunca. Te lo prometo». Alejandro observaba desde el marco de la puerta, con el hombro apoyado en la madera, llorando en silencio. Ver a su hijo revivir, ver cómo el color volvía a sus mejillas, cómo la tensión abandonaba su pequeño cuerpo, fue el momento más humilde de su vida. Comprendió que todo su imperio, todos sus millones, no valían nada comparados con el amor que esa mujer le estaba dando gratis a su hijo. Mateo se separó un poco, solo lo suficiente para mirarla a la cara. Tocó las mejillas de Elena con sus manitas. Luego bajó la vista y tomó las manos de Elena. El niño pasó sus dedos suaves sobre las cicatrices rugosas de las quemaduras. No hubo miedo, no hubo rechazo. Mateo besó las cicatrices, una por una, con una devoción sagrada. «Manos bonitas», susurró Mateo. Elena soltó un sollozo ahogado y volvió a abrazarlo, enterrando la cara en su pelo. «Tú eres mi medicina, Mateo». Alejandro entró en la habitación. Se acercó a ellos lentamente y se arrodilló también, cerrando el círculo. Mateo lo miró. Por primera vez en días no había odio en sus ojos. Había cautela, sí, pero el miedo había desaparecido porque su escudo estaba de vuelta. «Perdón, hijo», dijo Alejandro, acariciando la espalda de Mateo. «Papá se equivocó. Papá fue un tonto. Pero te prometo que Elena se queda, para siempre». Mateo miró a Elena buscando confirmación. Ella asintió, sonriendo entre lágrimas, y miró a Alejandro con una intensidad nueva, una promesa tácita de futuro. «Sí, mi amor, nos quedamos»,
dijo ella. Mateo estiró un brazo y agarró la mano de Alejandro, atrayéndolo hacia el abrazo. Los tres quedaron unidos en el suelo, una familia forjada no por la sangre, sino por el fuego de la prueba y la redención. 6 meses después, el sol de la mañana bañaba el jardín trasero de la mansión Los Olivos, pero el lugar ya no se veía frío ni intimidante. Los setos geométricos y perfectos habían dado paso a un caos alegre. Había triciclos en el camino de piedra, una portería de fútbol en el césped inmaculado y en una esquina soleada, un pequeño huerto casero. Alejandro salió a la terraza con 2 tazas de café. Ya no llevaba sus trajes oscuros de negocios los sábados, vestía una camisa de lino blanca, remangada, y pantalones cómodos. Su rostro se veía más joven, las líneas de estrés suavizadas por la risa frecuente. Caminó hacia el jardín. Allí, cerca de los rosales, estaba la escena que se había convertido en su combustible diario. Elena estaba sentada en el césped sobre una manta de picnic. Ya no llevaba uniforme. Llevaba un vestido veraniego de flores amarillas que dejaba sus brazos al descubierto. Sus manos, con las cicatrices expuestas al sol, trabajaban ágilmente pelando una naranja. A su lado, Mateo, ahora de 4 años, reía a carcajadas mientras el hermano de Elena, que ahora vivía con ellos y estudiaba en la mejor universidad de la ciudad, becado por Alejandro, le hacía cosquillas. «¡Basta, tío Lucas!», gritaba Mateo entre risas, intentando escapar. «¡Ven aquí, monstruo!», reía el joven, atrapándolo. Alejandro se acercó y se sentó junto a Elena, entregándole una de las tazas. Ella lo recibió con una sonrisa radiante, y sus dedos se rozaron con naturalidad, una caricia íntima y cotidiana. «Gracias», dijo ella tomando un sorbo. «¿Terminaste la llamada con Tokio?» «La cancelé», respondió Alejandro, estirando las piernas y mirando a los niños jugar. «Les dije que tenía una reunión mucho más importante con el capitán de un barco pirata y su tripulación». Elena rió, negando con la cabeza. «Te van a despedir de tu propia empresa, Alejandro». «Que lo hagan. Ya tengo todo lo que necesito aquí». Mateo corrió hacia ellos, con las rodillas manchadas de hierba y una flor en la mano. Se detuvo frente a Elena y le entregó la flor. «Para mamá», dijo con naturalidad. Elena tomó la flor, y sus ojos brillaron con esa emoción que nunca envejecía, sin importar cuántas veces escuchara la palabra. «Gracias, mi vida». Mateo se giró hacia Alejandro. «Papá, ¿me ayudas a atarme los zapatos?». Se me desataron corriendo. Alejandro dejó su café en el césped. Miró a Elena, y ambos compartieron una mirada de complicidad absoluta. «Claro, campeón, ven aquí». Alejandro sentó a Mateo en su regazo. Tomó los cordones de las zapatillas. Sus manos grandes y torpes al principio, ahora se movían con práctica. «A ver», dijo Alejandro guiñándole un ojo a Elena. «Orejita de conejo por aquí, orejita de conejo por allá». «Y el lobo sopla», gritó Mateo. «Y ¡pum!». Alejandro tiró de los lazos. «El nudo está listo». Mateo saltó y corrió de vuelta a jugar. Alejandro se volvió hacia Elena. Ella dejó la taza y tomó la mano de Alejandro entre las suyas, entrelazando sus dedos marcados con los de él. Las cicatrices ya no eran un recuerdo de dolor, sino un mapa de la ruta que los había llevado a encontrarse. «Lo hiciste perfecto», dijo ella. Alejandro se inclinó y la besó suavemente en los labios, un beso lleno de promesa, de paz y de un amor construido sobre la verdad. «Tuve la mejor maestra», susurró él contra su boca. El viento movió las hojas de los árboles y el sonido de la risa de Mateo llenó el aire. En ese jardín, bajo el sol brillante, ya no había millonarios ni sirvientas. No había clases sociales ni pasados oscuros. Solo había un hombre, una mujer y un niño que habían aprendido que los lazos más fuertes no son los de sangre,
sino los que se atan con el corazón, como las orejas de un conejo que escapan del lobo para siempre. Fin.